Cariñoso y eterno Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tus bondades. Gracias te damos por el privilegio de estar delante de tu presencia. Suplicamos tu bendición. Suplicamos que estés con nosotros y que tú dirijas esta palabra. Y lo que tienes preparado para nosotros, lo recibamos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos. Nos sentimos felices, contentos de estar ante la presencia de Dios para retomar la palabra y así recibir del Señor las ricas bendiciones que tiene para nosotros. Si nos vieras por alguna red social, puedes buscarnos ahí como la parte 3 de El Dios en quien yo creo. Y está basado exactamente en San Marcos capítulo 9, versículo 2 al 4, el cual les voy a pedir que lo busquemos y hagamos nuestra esta palabra. San Marcos capítulo 9, versículos 2 al 4. Dice de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. La segunda parte de este tema, hablamos de Moisés. Y vamos a hacer un poquito de recordatorio. Y terminamos donde el Señor Jesús viene personalmente a reclamar el cuerpo de Moisés. Estamos hablando de cuando él murió, que no le fue permitido entrar a la tierra de Canaán, cuando guiaba al pueblo de Israel. En ese entonces muere. El Señor le dice que no iba a entrar, que iba a descansar con sus padres. Él le pide solamente que le permita ver la tierra donde no pudo entrar y él descansa. Sin embargo, la palabra dice que lo que fue su tumba, nadie, absolutamente nadie, sabe dónde sucedió. Pero aquí en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús viene a terminar la obra redentora para nosotros sus hijos, nos damos cuenta que ahora Él baja del cielo junto con Elías y vienen a estar ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Y como testigos, pues tenemos ahí a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hoy vamos a hablar de la tercera parte. Vamos a hablar de uno de los milagros de Elías. La verdad es que al estudiar la historia, al estudiar en la palabra, lo que Elías hizo siendo siervo del Señor, siendo uno de los profetas más renombrados en el Antiguo Testamento, vamos a ver una de las maravillas grandiosas. Pero quiero decirles algo muy especial. Las maravillas solamente se sienten, se viven, se expresan, porque el que logra y hace todas las cosas solamente es nuestro Dios. Y nuestro Dios, por eso le he puesto el título a esta serie de programas que estaremos llevando durante este mes. Estamos en la tercera parte, el Dios en quien yo creo. Y mi deseo en esta mañana o en esta tarde es que tú también creas. No de la misma forma que yo creo, sino como Dios te lo ponga en tu corazón. Pero el Dios que pone creer así en mi corazón como lo estoy expresando, es el mismo Dios en quien tú debes de creer, y Él hará que tú creas como Él te lo ponga en tu corazón. Así es que
Si te interesa, si te gusta, si quieres repetir esta palabra, lo puedes buscar solamente como el Dios en quien yo creo, tercera parte. Así es que nos vamos a trasladar directamente a la palabra. Y lo vamos a hacer en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1. Perdón, es capítulo 18, versículo 1 al 15. Quiero hacerles un énfasis porque hablar de la historia de Elías, tantos eventos maravillosos que Dios hizo a través de él, pues nos llevaría mucho tiempo, y hoy por hoy estamos centrándonos nomás en algunos de los eventos que a criterio de este servidor los vi que son bastante importantes, que te pueden servir en la vida diaria, en el crecimiento, en la creencia de nuestro Dios. Les recuerdo, si vamos poquito atrás, Elías viene de resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Ok? Y si vamos poquito más adelante, hace otros incidentes, pero maravillosos, que solamente el Dios en quien yo creo es capaz de hacerlos. Por eso quiero que nos centremos en este evento. Un evento que para mí es bastante importante, donde el Señor usa a Elías en gran manera. Dice de la siguiente manera: pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Y aquí quiero hacer algo bien específico. Pasando muchos días, vino palabra ¿de quién? De Jehová. ¿A quién? A Elías. O sea, que el que está hablando, el que está haciendo a través de Elías estos milagros, estos incidentes maravillosos, es nuestro Dios, en quien yo creo, en quien creía Elías y en quien sigue creyendo, porque Él está en los cielos. Yo no sé cómo sea su vida, solamente sé que Él está en los cielos, representando a nuestra raza humana como los que hemos de ser trasladados al cielo sin tocar la muerte, o sin que la muerte nos haga algún daño. Y Moisés, según la palabra, es el representante de los seres humanos que representa en el cielo a los que van a morir o ya murieron, y cuando el Señor Jesús venga, o también a los que resucitó cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ellos fueron las primicias. Y si tú y yo morimos y creemos en el Señor, simple y sencillamente vamos a ser el siguiente grupo. Si no morimos, vamos a ser el siguiente grupo en la experiencia de Elías. Así es que nuestro Dios, que es tan maravilloso, para todos tiene un lugar especial en el cual quiere que nos desarrollemos. Dice la parte siguiente: fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí también tenemos algo que mencionar. Había pasado 3 años y 6 meses que no llovía por palabra de Elías, porque el rey Acab, junto con la reina Jezabel, se habían apartado de nuestro Dios, de los planes de Dios, y se habían ido a adorar a los Baales. Aquí entra en este incidente, y se los voy a ir explicando para no leer todos los párrafos, porque es algo bien grandioso. Entra en incidente a Abdías, el brazo derecho del rey Acab, mayordomo. Dice que él, y así lo dice la palabra, quiero que lo veamos. Dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Ok? Ahí lo vemos. Era nuestro hermano, era nuestro caudillo, nuestro líder también en el conocimiento y en la creencia de nuestro Dios. Él dice que era un hombre
que creía en gran manera, era en gran manera temeroso de Jehová. Y les voy a ir mencionando más o menos. Dice que Abdías, aunque era el brazo derecho de el rey Acab, no estaba de acuerdo con lo que hacía Jezabel. Y dice que Jezabel empezó a mandar a matar a todos los profetas del Señor, a todos los profetas de Jehová. Entonces Elías huyó. Dios le dijo, vete a tal parte, haz esto, al otro. Y entonces fue a terminar donde Dios lo sustentó, primero con los cuervos, después tomaba agua de un arroyo, se secó. Después lo mandó con la viuda de Sarepta, donde lo llevó para preservar la vida de Elías y preservar la vida de la viuda de Sarepta y de su hijo. Y aunque al final el hijo murió, pero el Señor permitió que Elías, o a través de Elías, el Señor lo resucitara y se lo entregara de nuevo a su madre. Qué madre tan privilegiada. Yo creo que nadie como ella estaría tan feliz y podría decir en una expresión maravillosa cómo el Señor había hecho las cosas y cómo le había devuelto su hijo. Esos son los incidentes anteriores, pero hoy Elías se encuentra de nuevo. Y aquí hay un detalle bien hermoso que a mí me llama la atención. Dice, y yendo Abdías por el camino, es el versículo 7, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Él le respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado? Para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación, reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve a tu amo y dile, aquí está Elías. Acontecerá luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y aquí quiero decirles, la palabra es clara, precisa, contundente. Así la escuchó Abdías. Cuando Elías le confirma que es el Espíritu, que es nuestro Dios, el que está guiando las cosas, él dice que se va para darle las nuevas a el rey. Ahora viene lo importante, viene el desenlace, viene el encuentro. Dos seres de diferente equipo, de diferente ejército. Elías representando al ejército de Jehová, el cual hoy nosotros representamos. Y Acab representando a su propio ejército, el ejército enemigo. Cuando Acab vio a Elías, dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Ok? Estaba confirmando cuál era la razón, específicamente por qué no había llovido 3 años y 6 meses, que era la palabra que Jehová le había dado a Elías. Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, ya eran 800 los profetas, a estos profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, y 450 de Acera, o sea, 900. Y aquí comienza el incidente maravilloso, donde Elías confirma que Dios es Dios. Imagínense, vamos a platicarlo. Todo el pueblo de Israel, miles, por decirlo, millones de gente alrededor del monte Carmelo, un monte muy extenso, muy grande. Elías solo como profeta del Señor en ese momento. Pero aquí están 900 profetas, 450 de Baal y 450 de Acera. Y le dice: hagamos lo mismo, ok, hagamos un holocausto, descuarticemos un buey ustedes, un buey yo, todo en igualdad de circunstancias, que todos sean testigos, que todos vean quién es Dios. Y tanta era la fe, la seguridad que tenía Elías, que les dijo: bueno, comiencen ustedes primero. Solamente les digo una cosa: cuando Dios está presente, no hay enemigo que pueda hacer lo que quiera, solamente hará lo que Dios le permita. Esa es una gran realidad y gran verdad que nos deja la palabra, a quien nosotros tenemos que creerle, porque Dios nos dejó su palabra para que a través de ella nosotros le sigamos, le conozcamos, disfrutemos de su compañía. Dice la palabra, y se los voy a dejar de tarea. Pueden ustedes estudiarlo todo. Ahí en los capítulos 10, es todo el capítulo 18, donde nos narra cómo el Señor le hace o le da el privilegio a Elías de representarlo, pero a un nivel extraordinario. Les dice: maten su buey, hagan su holocausto y clamen a su Dios. Pasó toda la mañana, pasó mediodía, y entonces Elías se comenzó a burlar. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, simplemente así se desarrollaron las cosas. Y dice el versículo 28: y ellos clamaban a grandes voces. Vamos a leer desde el 27. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, hay que despertarlo. Y ellos clamaban a gran voz, y se cortaban con cuchillos, y con las setas se herían el cuerpo, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre. Pasó mediodía, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el holocausto, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Sencillamente, Baal no era un Dios que pudiera escucharlos. Simplemente era un instrumento del mal para desviar al pueblo de Israel. Pero veamos ahora la maravilla, la grandeza de nuestro Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y hasta la fecha el pueblo de Israel se llama el pueblo de Israel, porque por el nombre que Dios le cambió a Jacob. Y edificó el altar con las piedras en el nombre de Jehová. Hizo una zanja alrededor, donde cabían 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros. ¿Se pueden imaginar lo que significa
que está el holocausto, está la carne, está la piedra, está la leña, no hay fuego de ninguno, y todavía alrededor circule agua. Cuando Dios hace las cosas, las hace en grande. Que no haya duda quién es el Dios verdadero en el quien yo creo, en el que deseo que tú también creas. Dice que de manera, en el 35, el agua corría alrededor del altar. También se había llenado toda la zanja. Cuando llegó la hora, ofreció el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondió Jehová. La expresión de Elías fue: respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió no tan solo el holocausto, o sea, no tan solo la carne, consumió la carne, consumió la leña, consumió las piedras, y dice que el agua hasta la lamió, y aquello quedó limpio. El Señor, a una sola llamada, había escuchado a su siervo Elías. Para mí esto es maravilloso, no tiene igual. Es algo que como seres humanos a veces no lo entendemos ni lo comprendemos. Solamente necesitamos creerlo. Por eso es parte de este tema: el Dios en quien yo creo. Y termina la palabra con algo que como seres humanos a veces también no entendemos, pero lo vamos a dejar exactamente como dice la palabra. Entonces, como Dios contestó, dice: entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo esto, el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Así termina esta presentación número 3, que me siento privilegiado en poder expresarlo, decirlo, vivirlo, sentirlo. Y quiero que tú también lo estudies, lo sientas, lo vivas, y que sepas que el Dios que te estoy predicando, en quien yo creo, es un Dios maravilloso, que no tiene igual. No hay quien como Él. Por eso yo creo en ese maravilloso Dios. Y termino con esta experiencia. Elías reconstruyó el altar, se lo dedicó al Señor, y el Señor se manifestó. Cuando éramos pequeños, mi padre nos llevaba a predicar a mi hermano Israel y a un servidor. Israel siempre ha sido grande, es crecido, era de poca edad, y entonces él le preguntó a mi papá: oye papá, no nos escuchan, no nos atienden muy bien, ¿por qué seguimos viniendo? Y mi padre, que en paz descanse, le dijo: no te preocupes, la obra es del Señor, no es nuestra. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que es el Señor. Esa fue una gran lección que mi padre me enseñó para que yo pudiera creer en el Dios en quien él creía, en el que yo creo y en el que te invito a creer. ¿Ok? Seguimos trabajando. Crecimos, la vida siguió su curso. 30 años después, aproximadamente, todos los lugares donde se levantó el altar de adoración a nuestro Dios, ahí hay una iglesia. Ahí se adora al Señor.
ahí el Señor sigue haciendo maravillas. Es por eso que yo no tengo la menor duda que el Señor en tu corazón, tú que estás escuchando y que le necesitas, va a hacer maravillas. Es por eso que solamente te invito a que sigas al Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora es el Dios de un servidor. Y si tú lo deseas, es el Dios tuyo, en quien no tenemos otra alternativa. Si queremos que Él siga haciendo maravillas, simplemente tenemos que abrirle el corazón. Así es que yo te invito, ¿lo escuchas? ¿Lo sientes? Simple y sencillamente voy a hacer una oración y si tú quieres, repítela conmigo. Señor Jesús, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por las maravillas tan grandes que nos haces ver con tus hijos en el pasado. Te suplico que a cada oyente de tu palabra puedas manifestarte en su vida, puedas tocar su corazón y él pueda alabarte y bendecirte como nosotros lo hacemos. Solamente acepta a Jesús como tu Salvador personal. Dile ahí, te acepto como mi Salvador personal. Y te aseguro que el Señor te va a guiar como hasta hoy lo ha hecho conmigo. No hay otro nombre en que lo podamos pedir, sino en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a quien le debemos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que si tú hiciste esta oración conmigo, si estás escuchando la palabra y estás cerca de donde estamos, puedes acudir aquí a tu iglesia. Si estás lejos de este lugar, simple y sencillamente te recomiendo que te acerques a una iglesia cristiana. Les digas que quieres conocer al Señor y te aseguro que el Señor te va a guiar al lugar correcto y ahí te vas a encontrar con Él cada vez que tú lo deseas. La decisión es tuya. Solamente te lo pido, te lo expreso, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra, la gloria y la alabanza por siempre.